La Pimpinela Escarlata, por Baronesa de Orczy. Capítulo 5. Marguerite. En pocos momentos, el agradable comedor de la posada, con sus vigas de roble, iba a convertirse en un escenario de enorme trasiego y confusión. Desde el primer aviso hecho por el mozo de cuadra, Lord Anthony había saltado de su asiento, profiriendo una exclamación de moda, y estaba dando ahora varias órdenes confusas al pobre Jellyband, que se quedaba perplejo sin saber cuál cumplir. «Muévase usted por lo que más quiera», le increpaba Lord Anthony. «Procure que Lady Blakeney se quede fuera por unos instantes, mientras hago salir a las damas». Luego, con otra exclamación expresiva, añadió: «Maldita sea, hemos tenido mala suerte». «Deprisa, Sally, trae las velas», gritó Jellyband al tiempo que su ir y venir de un lado para otro no hacía más que aumentar el desconcierto general. La condesa se levantó entonces de la mesa y, tratando de disimular su nerviosismo con un comedido y rígido aspecto de sangre fría, repitió de forma mecánica: «No quiero verla, no quiero verla». En el patio, la exclamación que se produce siempre con la llegada de clientes distinguidos era mayor que otras veces. «Buenos días, Sir Percy. Buenos días, señora. A su disposición, Sir Percy». Podía oírse en un continuo y largo coro de voces. En un tono más débil, podía escucharse también de vez en cuando: «Una caridad para este pobre ciego». De repente, en medio de aquel alboroto, se oyó una voz particularmente suave que decía: «Que alguien atienda a este pobre, que le den algo de cenar y que lo pongan a mi cuenta». La voz era grave y armoniosa. Con todo, se le notaba cierto acento extranjero en la pronunciación de las consonantes y en la especial inflexión que daba a las frases. De un modo instintivo, todos los que se encontraban en el comedor se quedaron inmóviles por un momento. Sally estaba en la puerta del fondo sosteniendo un candelabro. La condesa se dispuso a emprender la retirada al oír la voz suave y armoniosa de su enemiga. Susan se preparaba a seguir a su madre en contra de sus deseos. Su mirada melancólica no podía apartarse de la puerta por la que esperaba ver aparecer de pronto a su antigua compañera de colegio. En este preciso instante, Jellyband abrió la puerta que daba al comedor. De una forma estúpida y desesperada, intentaba aún evitar la catástrofe que inmediatamente se iba a producir. Entonces, la misma voz grave y armoniosa dijo riendo alegremente y aparentando una falsa sorpresa: «Vaya, estoy completamente empapada. ¿Dónde se ha visto un clima como este?» «Susan», dijo la condesa en tono autoritario, «ven conmigo enseguida, te lo ruego». «Pero mamá», suplicaba Susan. «Lo que quiero decirle, milady, es que...» iba repitiendo Jellyband con voz muy débil, al tiempo que intentaba en vano impedir el paso de la dama. «¿Pero qué hace, buen hombre?», exclamó Lady Blakeney con cierta impaciencia. «¿Por qué se pone en mi camino danzando a mi alrededor como si fuera una gallina coja? Déjeme ir hasta el fuego, estoy muerta de frío». Al cabo de un instante, Lady Blakeney echó cortésmente a un lado al mesonero y entró en el comedor. Existen todavía muchos retratos y miniaturas de Marguerite St. Just, o bien de la que por entonces era Lady Blakeney. Pero cabe dudar de que alguno de ellos haga realmente justicia a su singular belleza. Con su magnífica presencia, su altura superior a la normal y su figura regia, no es de extrañar que incluso la condesa se quedara inmóvil por un momento y se volviera con involuntaria admiración hacia la que aparecía a sus ojos de una forma tan fascinante. Marguerite Blakeney no tenía aún 25 años y su belleza se encontraba en su máximo grado. Un sombrero amplio, adornado con plumas ondulantes, sombreaba ligeramente la frente clásica que en aquellos instantes no estaba empolvada, sino que aparecía simplemente tocada por un mechón de pelo castaño. La boca suave y casi infantil, la nariz perfectamente cincelada, la barbilla redondeada y el delicado cuello parecían resaltar más gracias al pintoresco vestido de la época. La elegante ropa de terciopelo azul moldeaba en cada una de sus líneas el agradable contorno de su figura. Finalmente, con una de sus manos pequeñas, sostenía con gracia y dignidad el extenso bastón adornado con un ramillete de cintas que se había puesto recientemente de moda entre las damas más distinguidas de la época. Dando una rápida mirada por el salón, Marguerite Blakeney se dio cuenta enseguida de quiénes eran los que estaban allí. Saludó alegremente a Sir Andrew Fawkes, mientras tendía una mano a Lord Anthony. «¿Qué tal, Lord Tony? ¿Cómo es que se encuentra usted en Dover?», preguntó con una sonrisa. Luego, sin esperar contestación, se dirigió hacia Susan y la condesa. Su rostro brilló con mayor esplendor todavía y tendió sus brazos a la muchacha.
«¿Pero cómo? Si está aquí mi pequeña Susan. ¿Cómo es que estás en Inglaterra, mi pequeña ciudadana? Y también está Madame». Se acercó a las dos con muestras de gran afecto, sin denotar ninguna clase de embarazo en su comportamiento o en su sonrisa. Lord Tony y Sir Andrew contemplaban la escena con cierta preocupación. Aunque eran ingleses, habían estado muy a menudo en Francia y conocían suficientemente a los franceses para reconocer el orgullo impecable de su antigua nobleza, así como el resentimiento de amargura para con todos aquellos que habían contribuido a su caída. Armand St. Just, hermano de la hermosa Lady Blakeney, era un ferviente republicano a pesar de su punto de vista moderado y conciliador. Su enemistad con la antigua familia de St. Cyr, cuyos motivos eran aún desconocidos, había culminado con su caída y con su extinción casi completa. Los St. Just y su partido habían triunfado en Francia y ahora, en Inglaterra, se encontraban cara a cara los representantes de ambas familias. Por un lado, estaban aquellos 3 refugiados que habían huido de su país para salvar la vida, sin poder llevarse nada de lo que les había dado una riqueza secular. Por otro lado, estaba allí un bello descendiente de familias republicanas que habían derrocado un trono y arrancado de raíz una aristocracia cuyo origen se perdía en el horizonte confuso y lejano de varios siglos. La mujer se hallaba frente a ellos con toda la insolencia inconsciente de su belleza y les tendía ahora su mano elegante, como si con su acción quisiera borrar las desavenencias y la sangre derramada en los últimos 10 años. «Te prohíbo que hables con esa mujer, Susan», dijo terminantemente la condesa, poniendo una mano sobre el brazo de su hija en señal de contención. La dama había hablado en inglés, con el fin de que no solo la entendiera su hija, sino también los 2 jóvenes ingleses y el ordinario mesonero. Susan se quedó prácticamente aterrada ante aquel insulto a una persona extranjera, a una dama que era inglesa, ya que era la esposa de Sir Percy y una amiga de la princesa de Gales. Por lo que se refiere a Lord Anthony y a Sir Andrew Fawkes, les dio la impresión de que sus corazones se paralizaban de terror ante aquel insulto gratuito. Uno de ellos dijo algo en tono de súplica, el otro en tono de amenaza. Luego los 2 se volvieron como por instinto hacia la puerta. De allí venía el sonido de una voz pesada y cansina, aunque no desagradable. Entre todos los que estaban presentes, únicamente Marguerite Blakeney y la condesa de Tourney permanecieron inmóviles en su sitio. Con aire severo, rígido y desafiante, la condesa parecía la personificación misma de la majestad intransigente, mientras seguía apoyando su mano en el brazo de su hija. Por un instante, el suave rostro de Marguerite se volvió blanco como el fino pañuelo que cubría su garganta. Un observador perspicaz habría advertido también cierto temblor y rigidez en la mano que apoyaba en el bastón adornado con cintas. El fenómeno, sin embargo, duró solamente unos segundos. Inmediatamente, sus delicadas cejas se arquearon y apareció en sus labios una sonrisa de sarcasmo. Se encogió de hombros y, dirigiendo sus claros ojos azules hacia la severa condesa, dijo: «Vaya con la ciudadana. ¿A qué viene esto ahora?» «Nos encontramos en Inglaterra, madame», respondió la condesa con frialdad, «y tengo la libertad para prohibir a mi hija que le tienda su mano en señal de amistad. Ven conmigo, Susan». Tras llamar a su hija, la dama salió majestuosamente del comedor, sin volver a mirar a Marguerite Blakeney y haciendo únicamente una ridícula y espectacular referencia a los 2 jóvenes. La vieja posada quedó en silencio por unos instantes, mientras se alejaba por el pasillo el susurro que producían las faldas de la condesa. Marguerite seguía rígida como una estatua, contemplando con ojos fríos y severos a la erecta figura que desaparecía a través de la puerta. Con todo, cuando Susan se disponía a seguir a su madre, sumisa y humildemente, se desvaneció de repente su expresión dura y fría y apareció en los ojos de Lady Blakeney una mirada llena de afecto, de ternura y de carácter casi patético. Susan advirtió aquella mirada y el temperamento dulce de la joven se rindió ante aquella mujer hermosa que la aventajaba muy poco en edad. La obediencia filial se desvaneció frente a la simpatía de la juventud. Cuando ya estaba cerca de la puerta, volvió sobre sus pasos y corrió hacia Marguerite, rodeándola con sus brazos y besándola con gran afecto. Tras esto, se fue detrás de su madre. Sally fue la última en salir, después de saludar cortésmente a la dama y dirigirle una sonrisa de gran afabilidad. El gesto dulce e instintivo de Susan tuvo la virtud de amainar aquella tensión violenta. Los ojos de Sir Andrew siguieron la bonita figura de la joven hasta que desapareció totalmente. Luego, al apartar su mirada, vio que Lady Blakeney le observaba con una alegría impropia de la situación. Como un cumplido afectado y burlesco, Marguerite envió un beso a las damas cuando ya desaparecían a través de la puerta. Entonces, una sonrisa satírica empezó a dibujarse en sus labios. «Así son las cosas»,
dijo alegremente. «Pero, ¿ha visto usted nunca una persona tan desagradable, Sir Andrew? Espero que no seré igual que ella cuando sea mayor». La dama se recogió la falda y se dirigió hacia el hogar, tomando una actitud majestuosa. «Te prohíbo que hables con esa mujer, Susan», dijo imitando la voz de la condesa. Las risas que acompañaron su broma, sarcástica, quizá fueron un poco forzadas y crueles. Con todo, ni Sir Andrew ni Lord Tony eran tan buenos observadores como para darse cuenta de ello. La imitación de los gestos fue tan perfecta y el tono de la voz tan acertadamente reproducido que ambos jóvenes no pudieron hacer otra cosa que exclamar de forma divertida y jovial: «¡Bravo! Sin duda, la deben echar de menos en la comedia francesa, Lady Blakeney», añadió Lord Tony. «Por otra parte, los parisinos deben de odiar a Sir Percy, ya que ha sido él quien se la ha llevado». «No lo crea», respondió Marguerite haciendo un gesto gracioso con sus hombros. «Resulta imposible odiar a Sir Percy. Sus bromas divertidas son capaces de desarmar incluso a la misma condesa». El joven vizconde estaba aún en la sala, ya que había decidido no acompañar a su madre en su digna salida, y en este momento avanzó unos pasos dispuesto a defender a la condesa frente a cualquier ataque de Lady Blakeney. Sin embargo, antes de que pudiera decir una sola palabra de protesta, se oyó en el patio una risa agradable, aunque evidentemente hueca. Casi al mismo instante apareció en el umbral una figura notablemente alta y lujosamente vestida. Capítulo 6. Un fino caballero de 1792. Sir Percy Blakeney, según las crónicas de la época, estaba a punto de cumplir los 30 años de gracia en 1792. Más alto de lo normal, incluso para ser un inglés, de anchas espaldas y aspecto atlético, se le hubiera podido considerar como un hombre bien plantado. Lo que le echaba a perder, no obstante, era cierta expresión vacía en sus ojos azules, así como aquella risa hueca y constante que parecía desfigurar su boca enérgica y claramente delineada. Hacía poco menos de un año que Sir Percy Blakeney, uno de los hombres más ricos de Inglaterra, creador de nuevas costumbres e íntimo amigo del príncipe de Gales, había asombrado a la alta sociedad de Londres y de Bath, trayendo a su casa al regreso de uno de sus viajes una esposa francesa de gran inteligencia y de belleza fascinante. Aquel hombre apático y aburrido, inglés como el que más, capaz de hacer bostezar a cualquier mujer hermosa, había triunfado brillantemente en el matrimonio a pesar de que, según contaban las crónicas, había tenido más de un contrincante. Marguerite St. Just había debutado en los círculos artísticos de París en un momento en que se había producido la mayor catástrofe social que el mundo haya conocido jamás. Por entonces, apenas tenía 18 años y tanto su belleza como su talento eran ya considerables. Vivía únicamente con ella un hermano joven que la adoraba. De este modo, en su agradable piso de la calle Richelieu, fue reuniendo a su alrededor una serie de gente importante que resultaba muy particular desde un punto de vista muy determinado. Marguerite St. Just era republicana por principio y por convencimiento. Su idea motriz era la igualdad de todos los hombres por lo que a su nacimiento se refiere. A sus ojos, la desigualdad económica era un simple accidente adverso. La única desigualdad que admitía era la del talento. Así solía decir: el dinero y los títulos pueden ser hereditarios, pero la inteligencia no se hereda. Por esto, su agradable salón estaba reservado para personas inteligentes y originales, sabias e ingeniosas. Su entrada en él llegó a considerarse como el bautismo artístico dentro del mundo intelectual que, incluso en aquellos días y en aquella época tormentosa, seguía teniendo su centro en París. Los que constituían aquel grupo espléndido en torno a la fascinante y joven actriz de la comedia francesa eran personas inteligentes y distinguidas, procedentes algunas del más alto rango. Por su parte, en aquel París republicano, revolucionario y sediento de sangre, la muchacha aparecía como una estrella fugaz que arrastraba en pos de sí todo lo que había de más distinguido e interesante en la intelectualidad de Europa. Se produjo entonces el acontecimiento crítico. Algunos sonrieron con indulgencia y lo consideraron como una excentricidad del artista. Otros pensaron que se trataba de asegurarse astutamente el futuro, en vista de lo que precisamente por aquella época iba a sobrevenir en París. Tanto para unos como para otros, sin embargo, el motivo real de aquel acontecimiento decisivo siguió siendo un enigma y un misterio. Marguerite St. Just se había casado de repente con Sir Percy Blakeney.
sin avisar a sus amigos ni celebrar aquellas fiestas y aquellos banquetes con que solían anunciarse y festejarse los matrimonios entre los franceses más distinguidos. Nadie supo nunca cómo llegó a admitirse a aquel inglés estúpido y apático en el círculo intelectual que rodeaba a la mujer más inteligente de Europa, según el apelativo que habían acordado en ponerle todos sus amigos. Todo lo que se decía eran simples conjeturas. Había algunos incluso que pretendían hacer creer maliciosamente que era el dinero la llave que había abierto aquella puerta. De todos modos, era un hecho que Marguerite se había casado con aquel hombre. La mujer más inteligente de Europa había unido su destino al condenado idiota de Blakeney. Sus más íntimos amigos no podían encontrar otra razón para esta extraña conducta que la de una suprema excentricidad. Quienes la conocían bien se reían con desprecio de la idea de que Marguerite Saint-Just se hubiera casado con un estúpido por las ventajas sociales y económicas que le podía proporcionar. Sabían perfectamente que Marguerite Saint-Just no buscaba en modo alguno el dinero y menos todavía los títulos nobiliarios. Por lo demás, tenía como mínimo media docena de personajes de la alta sociedad del mismo linaje que Blakeney, aunque no tan acaudalados, que hubieran sido muy felices con tal de poder darle la posición y el poder que deseara. Por lo que a Sir Percy se refiere, la opinión general era que resultaba totalmente inepto para cargar con aquella misión tan pesada. Sus únicas cualidades parecían ser su ciega admiración por la actriz, su enorme fortuna y la gran ascendencia de que gozaba en la corte inglesa. Con todo, incluso la alta sociedad londinense pensaba que, considerando sus limitaciones intelectuales, habría sido más ventajoso para él elegir una esposa que no fuera tan inteligente y tan dotada de talento. A pesar de que en los últimos tiempos era una figura destacada en el ambiente más distinguido de Inglaterra, la mayor parte de su juventud la había pasado fuera de su país. Su padre, el ya difunto Sir Algernon Blakeney, tuvo que sufrir la desgracia de ver cómo su joven y adorada esposa iba perdiendo inevitablemente la razón tras 2 años de feliz matrimonio. Percy acababa de nacer cuando Lady Blakeney, también ya difunta, cayó presa de la terrible enfermedad que por aquellos tiempos se creía irremediablemente incurable, así como una especie de maldición divina que afectaba a toda la familia. Sir Algernon trasladó al extranjero a su joven y afligida esposa, de modo que Percy fue educado por una madre mentalmente enferma y un padre preocupado, hasta que alcanzó la mayoría de edad. La muerte de sus padres, acontecida casi al mismo tiempo, le convirtió en un hombre libre. Por otra parte, como Sir Algernon había llevado forzosamente una vida simple y retirada del mundo, la gran fortuna de los Blakeney se había incrementado considerablemente. Sir Percy se dedicó a recorrer gran parte del extranjero antes de volver a su país casado con aquella joven y hermosa francesa. Los círculos más distinguidos de la época estaban dispuestos a recibir a los dos con los brazos abiertos. Sir Percy era rico y su esposa dotada de grandes cualidades, de forma que el príncipe de Gales sintió un gran afecto por los dos. En menos de 6 meses se convirtieron en los representantes ejemplares de la moda y de las costumbres. Los trajes de Sir Percy eran objeto de comentarios por parte de toda la ciudad. La gente repetía sus tonterías y los jóvenes más sobresalientes, por dinero y clase social, imitaban su sonrisa estúpida. Todo el mundo se daba cuenta de que se trataba de un hombre irremediablemente imbécil. Con todo, no era nada raro, ya que todos los Blakeney habían sido gente estúpida. Por lo demás, su madre estaba loca cuando murió. Los círculos sociales, pues, lo aceptaban. Reconocían con halago y adulación que sus caballos eran los mejores del país, al tiempo que valoraban en sumo grado sus fiestas y sus vinos. En cuanto a su matrimonio con la mujer más inteligente de Europa, nada había que decir. Lo inevitable había llegado de una forma rápida y segura. Nadie le compadecía desde el momento en que él mismo había elegido su destino. En Inglaterra había muchas jóvenes bonitas y de buena familia que le hubieran ayudado con gusto a malgastar la fortuna de los Blakeney, riendo con indulgencia sus tonterías y festejando sus humoradas vacías. Por otra parte, no cabía tener compasión de él, ya que parecía rechazarla. Daba la impresión de estar muy orgulloso de su inteligente esposa, sin atender al con natural menosprecio con que le trataba. Incluso se divertía cuando ella se dedicaba a aguzar su ingenio a sus expensas. Blakeney era realmente tan estúpido que ni siquiera se daba cuenta de que su inteligente esposa se burlaba de él. De esta manera, la sociedad no pudo saber nunca si sus relaciones matrimoniales con aquella fascinante mujer francesa habían cumplido de verdad sus esperanzas y la adoración incondicional que sentía por ella.
En su bella mansión de Richmond, Sir Percy jugaba un papel secundario con respecto a su inteligente esposa, comportándose siempre con una bondad imperturbable. Le regalaba joyas y le concedía toda clase de caprichos. Ella lo aceptaba todo con una gracia inimitable, al tiempo que en su soberbia mansión dispensaba la misma hospitalidad y la misma cortesía con que había recibido al grupo intelectual de París. En el aspecto físico, Sir Percy Blakeney era indudablemente un hombre bien plantado, exceptuando siempre aquella expresión apática y perezosa que era habitual en él. Iba siempre intachablemente vestido, conforme a la moda más depurada y sorprendente que traía enseguida de París a Inglaterra, después de perfeccionarla con el fino tacto que es innato en un caballero inglés. En aquel raro atardecer de septiembre, a pesar del largo viaje en coche, de la lluvia y del barro, su abrigo seguía ajustándose a la perfección sobre sus magníficas espaldas. Sus manos, blancas que parecían casi femeninas, aparecían a través de los finos y elegantes adornos de encaje. La chaqueta satinada que se apretaba de modo extravagante en la cintura, el chaleco de amplias solapas y los pantalones ajustados hacían resaltar perfectamente su figura fornida. La mirada se posaba con admiración en aquel ejemplo inglés de tipo masculino. Sin embargo, todo el encanto se desvanecía cuando se comprobaba los ademanes afectados y la constante risa estúpida de Sir Percy Blakeney. El refinado caballero entró lentamente en el comedor de la antigua posada y se sacudió la lluvia que cubría su elegante abrigo. Tras ajustarse el monóculo de oro en uno de sus ojos azules, dirigió la mirada hacia los que allí estaban, en medio de un silencio provocado de repente por el desconcierto. ¿Cómo va, Tony? ¿Qué tal, Fox? Dijo al reconocer a los jóvenes y estrecharles la mano. Vaya, amigos, ¿habéis visto nunca un día tan precioso como este? Luego, intentando disimular un bostezo, añadió: Este clima es lo más horroroso que hay. En aquel momento, Marguerite, con una leve sonrisa que denotaba a la vez sarcasmo y desconcierto, se volvió hacia su marido y se quedó mirándole de pies a cabeza con cierta expresión divertida en sus alegres ojos azules. Parecen todos muy consternados, dijo Sir Percy tras un momento de silencio en que nadie hizo ningún comentario. ¿Ocurre algo? Nada, Sir Percy, respondió Marguerite con una alegría que ciertamente no parecía muy adecuada. No ocurre nada que pueda perturbar su tranquilidad. Se trata únicamente de que han insultado a su esposa. La risa que acompañó esta observación tenía el evidente propósito de convencer a Sir Percy sobre la poca importancia del asunto. La reacción fue adecuada a lo que se pretendía, ya que Blakeney se puso también a reír para luego preguntar con absoluta despreocupación: Vaya, querida, no me diga. ¿Y quién se ha atrevido a hacer una cosa así? Lord Anthony trató de interponerse, pero no tuvo tiempo para hacerlo, puesto que el joven vizconde se había adelantado ya con gran rapidez. Monsieur, empezó diciendo después de hacer una reverencia muy estudiada y prosiguiendo luego en un inglés entrecortado. Mi madre, la condesa de Tourney, de Basserive, ha sido la que ha insultado a Madame, que, como puedo comprobar, se trata de su esposa. No puedo pedirle perdón de parte de mi madre. Lo que ella hace está bien a mis ojos. Con todo, estoy dispuesto a ofrecerle la reparación usual entre hombres de honor. Al decir esto, el joven se puso totalmente erguido dentro de su escasa estatura. Su aspecto era de orgullo y de entusiasmo, a pesar de que contrastaba enormemente con la altura considerable de Sir Percy Blakeney. «Contemple usted este hermoso cuadro», dijo Marguerite con una de sus alegres risas contagiosas. «Aquí tiene usted un pavo inglés y un gallito francés». La comparación era perfecta en todos los sentidos. En aquel momento el pavo inglés estaba mirando con gran asombro a aquel atrevido gallito francés que se movía a su alrededor con aire de amenaza. «Vaya, vaya», dijo al fin Sir Percy, ajustándose el monóculo y mirando con manifiesta sorpresa al joven. «Me pregunto en dónde habrá aprendido a hablar inglés. Monsieur», protestó el vizconde, un tanto avergonzado al comprobar la reacción del fornido inglés ante su actitud marcial. «Digo que es francamente maravilloso», siguió diciendo Sir Percy de forma imperturbable. «Resulta extraordinariamente maravilloso. ¿No lo cree así, Lord Tony? Le aseguro que yo no podría hablar de la misma manera la jerga del francés». «Desde luego. Esto podría jurarlo», comentó Marguerite. «Cualquiera reconoce el acento inglés de Sir Percy». «Monsieur», interrumpió el vizconde cada vez más impaciente, de forma que las palabras le salían aún más entrecortadas. Creo que usted no me ha entendido. Le estoy ofreciendo la única reparación posible entre caballeros. ¿Y de qué diablo se trata?», preguntó Sir Percy con gran suavidad. «De mi espada, monsieur».
replicó el vizconde, que en su estado exaltado estaba perdiendo ya los estribos. «Usted es un jugador, Lord Tony», dijo Margarita alegremente. «Le apuesto 10 contra 1 a favor del gallito». Sir Percy, no obstante, parecía dormirse frente al vizconde. Cerró sus pesados párpados y disimuló nuevamente un bostezo. Al fin, desperezó sus músculos y dio media vuelta como queriendo marcharse. «Le deseo todos los parabienes, joven», exclamó en tono de buen humor. «Pero dígame, ¿qué provecho voy a sacar de su espada?» Lo que pensó y sintió el vizconde en aquel momento al ver la manifiesta insolencia con que le trataba aquel inglés de impresionante estatura daría pábulo para escribir varios volúmenes de profundas reflexiones. Lo que dijo, sin embargo, se resumió en unas pocas palabras, ya que todo lo demás se quedó ahogado en su garganta a causa de la cólera que le embargaba. «Un duelo, monsieur», dijo tartamudeando. Blakeney se volvió de nuevo y desde su enorme altura contempló al colérico muchacho que tenía ante sí. Ni por un segundo, no obstante, pareció perder su imperturbable buen humor. Por el contrario, se puso a reír con su risa agradable y hueca. Metió sus elegantes y largas manos en los amplios bolsillos de su abrigo y dijo lentamente: «¿Un duelo? ¿Es a esto a lo que se refería? Vaya, aquí tenemos un pequeño rufián sediento de sangre. Pero, ¿por qué quiere clavar usted su espada en un hombre que respeta la ley? Por mi parte le he de decir que nunca acepto duelos». Tras esto, se sentó tranquilamente y estiró ante sí sus largas y perezosas piernas. Luego añadió: «Los duelos resultan terriblemente desagradables. ¿No es verdad, Lord Tony?» El vizconde había oído hablar de un modo vago que la moda de los duelos entre caballeros se había suprimido en Inglaterra en virtud de una ley que se aplicaba con mano dura. Con todo, siendo él francés, cuyas nociones de valentía y de honor se basaban en un código de tradición secular, el espectáculo de un caballero rehusando cobardemente un duelo le pareció un poco menos que una especie de enormidad. Dudaba en su mente si tenía que abofetear el rostro de aquel imponente inglés, llamándole cobarde, o bien si esta conducta resultaría poco respetuosa en presencia de una dama, cuando felizmente se interpuso Margarita. «Le ruego, Lord Tony, que haga de juez en esta contienda e imponga la paz», dijo con aquella voz amable, suave y armoniosa que la caracterizaba. «El muchacho está furioso y es capaz de ofender a Sir Percy». Al decir esto, su expresión era un tanto sarcástica. Inmediatamente empezó a reírse en tono de burla, aunque no por esto logró conmover la plácida tranquilidad de su marido. «Hoy ha ganado el pavo inglés», añadió ella. «Sir Percy sería capaz de provocar a todos los santos del cielo, conservando siempre su tranquilidad». En ese instante, Blakeney, con su eterno buen humor, empezó a reírse también con su esposa. «Resulta enormemente ingenioso, ¿verdad?», comentó, volviéndose amablemente hacia el vizconde. «Mi señora es una mujer muy inteligente. Ya podrá comprobarlo si vive mucho tiempo en Inglaterra». «La actitud de Sir Percy es acertada, vizconde», intervino entonces Lord Anthony, poniendo una mano en señal de amistad sobre el hombro del joven francés. «No sería conveniente que empezara su vida en Inglaterra retándole un duelo». El vizconde se quedó un momento sin saber qué hacer. Al fin, ante el extraño código de honor que imperaba en aquella isla cubierta de niebla, se encogió de hombros y dijo con adecuada dignidad: «Bien, si el caballero se da por satisfecho, tampoco yo tengo ninguna queja. Usted, milord, se convierte en nuestro árbitro. No sé si he procedido injustamente. Por esto, yo también voy a retirarme». «Por fin», exclamó Blakeney con un suspiro de alivio al ver que el muchacho abandonaba la sala. «Es magnífico que se haya retirado por su propia voluntad. Menuda fiera el pequeño». Luego añadió tranquilamente: «La verdad es, Fox, que si esto es una muestra de los bienes que usted y sus amigos nos traen de Francia, sería mejor que los echaran al canal. De lo contrario, me veré obligado a decir al viejo Pitt que imponga multas por este contrabando y que los encierra todos en una cárcel». «Vaya, Sir Percy, su caballerosidad ha fallado en este punto», dijo Margarita en tono de coquetería. «Olvida usted que alguna cosa buena ha importado de Francia». Blakeney se levantó entonces lentamente de su asiento y, haciendo una profunda y estudiada reverencia a su esposa, dijo de manera muy galante: «Elegí lo mejor del mercado, madame, y mi gusto es siempre muy acertado». «Por lo menos es mejor que su hombría», respondió la dama con sarcasmo. «Pero sea razonable, querida. ¿Cree usted que iba a dejar que mi cuerpo se convirtiera en un colador por culpa del primer joven desaprensivo a quien no le gusta la nariz de mi mujer?» «No tenga miedo, Sir Percy», dijo Margarita con una sonrisa al tiempo que hacía una graciosa y delicada reverencia.
No son los jóvenes, sino precisamente los hombres a quienes les gusta la forma de mi nariz. ¿Ha hablado usted de miedo? No pretenderá con esto dudar de mi valor, madame. Le advierto que yo soy uno de los principales patrocinadores del boxeo. ¿No es verdad, Lord Tony? En otro tiempo tuve la ocasión de luchar con Red Sam, y he de decir que no las tenía todas consigo. Lo creo, Sir Percy, dijo Marguerite, riendo de tal forma que llegaron a retumbar las antiguas vigas de madera que cubrían el salón del comedor. Encantador. Sin embargo, no ha estado bien que tuviera miedo de un pobre muchacho francés. Me hace usted un gran honor, madame, respondió Sir Percy de buen humor mientras se ponía a reír conjuntamente con su esposa. Tome nota de esto, Fox. He conseguido hacer reír a mi mujer, la dama más inteligente de Europa. El acontecimiento merece celebrarse. Inmediatamente golpeó la mesa que tenía más cerca y se puso a gritar con fuerza. «Jelly, venga usted aquí, Jelly. Rápido, hombre». La paz se había restaurado nuevamente. Mr. Jellyband, haciendo un gran esfuerzo, se recobró de las diversas emociones que había vivido durante la última media hora. «Tráigame una taza de ponche, Jelly, que sea fuerte y caliente», dijo Sir Percy. «Tengo que aguzar ese ingenio que ha logrado hacer reír a la mujer más inteligente de Europa. Apresúrese, amigo». De ninguna manera. Ya no hay tiempo para ello, Sir Percy, se interpuso Marguerite. Está a punto de llegar el capitán y mi hermano tiene que embarcarse enseguida. De lo contrario, el Day-Dream no podrá aprovechar la marea. «Tiempo, querida. Hay tiempo más que suficiente para que un caballero se emborrache y pueda llegar todavía a bordo antes de que baje la marea». «Me parece, milady», dijo Jellyband con gran respeto, «que ahí viene su joven hermano, acompañado del capitán que tripula el yate de Sir Percy». «Muy bien», respondió Blakeney. «Entonces Armand podrá disfrutar también de este ponche». Luego añadió refiriéndose al vizconde. «¿No cree usted, Lord Tony, que su mequetrefe querrá probar un poco de ponche? Llévele una copa como señal de reconciliación». «Veo que estáis todos muy contentos», dijo Marguerite. «Ya me perdonaréis, pues, que vaya a despedirme de mi hermano en otra habitación». No hubiera estado bien oponerse. Tanto Lord Anthony como Sir Andrew comprendían que Lady Blakeney no estuviera para celebraciones en aquel momento. La dama sentía un gran afecto por su hermano Armand St. Just, hasta un extremo realmente conmovedor. Acababa de pasar unas semanas en su casa de Inglaterra y ahora tenía que volver a su país para servir a la patria, precisamente en un momento en que la muerte constituía la recompensa natural a la dedicación más enconada y entusiasta. Sir Percy tampoco hizo nada para detener a su esposa. Con aquella galantería afectada e intachable que caracterizaba todos sus movimientos, le abrió la puerta del comedor e hizo una de sus más estudiadas y elaboradas reverencias, según dictaba la costumbre de la época. Mientras tanto, la dama abandonó el salón sin dedicarle más que una mirada fugaz cargada de cierto desprecio. Únicamente Sir Andrew Fox, cuya sensibilidad se había vuelto más depurada, más gentil y más comprensiva desde que había entablado relaciones con Susan de Torney, advirtió en aquel instante la curiosa mirada de Sir Percy. Aquel hombre tan superficial y petulante estaba contemplando, con un deseo intenso, con una profunda y desesperada pasión, la figura fascinante de su esposa que se retiraba de la sala. Espero que les haya gustado. Recuerden dejar un pulgar hacia arriba y suscribirse pronto.